Yo creo que los chicos siempre son un nexo, ¿no es cierto? Son realmente la clave para poder difundir algo. Ellos con su espontaneidad, con su ingenuidad, logran transmitir todo lo que hay veces como adultos no lo logramos. Creo que realmente apuntamos a un objetivo claro, los chicos, ¿sí? Ellos son muy buenos transmisores. Tiene un cielo claro y limpio, mi tierra tiene un río. En el año 1997 estaba como vicedirectora en el Centro Educativo 12 de octubre. Desde la dirección apoyamos y colaboramos con el proyecto Paredes con Historia. Desde la dirección nos piden hacer un trabajo sobre el pueblo, ya que se cumplía un año más y la escuela tenía que participar de alguna manera en toda la grilla de eventos que había en ese momento. Una de las cosas que nos tenía preocupada era qué falta de valor que había con respecto a las paredes antiguas, que donde habían sido, en algún momento había funcionado alguna institución importante, y qué desconocimiento general que había desde parte de los chicos de la escuela. El pueblo nace por dos partes, digamos. Por un lado, por el barrio Soria, que era un caserío, que es típicamente ranchos, y por otro lado tenemos el paso del tren, que en el trazado de Peleschi, ¿no es cierto?, como de Villa María a La Carlota era muy largo el tramo, deciden hacer una parada para cargar agua, entonces ahí nace la estación Etruria. Se habla mucho del ferrocarril, y no se hace hincapié que Etruria ya existía a través del camino de paso de carretas, que surge del lado del barrio Soria, no existía el ferrocarril. A partir de que viene el tren ya empieza a cambiar, digamos, sustantivamente, ¿no es cierto?, la imagen del pueblo. Al principio el tren es netamente inglés, entonces era más arquitectura inglesa, obviamente a lo mejor en menor escala, porque teníamos distintos tipos de estaciones, ¿no? La terminal, que es donde termina el recorrido, las estaciones de paso, como la que teníamos acá, o a lo mejor estaciones como de transbordo. Después también teníamos distintos tipos de talleres, tenías el tanque de abastecimiento del agua, o sea, bueno, había una serie de distintos edificios. Eso era la mayoría netamente inglés, donde se trabajaba con el ladrillo, la chapa, el hierro, el vidrio. La época en que viene, que es 1893, ya estaba en pleno auge el vidrio, el hierro. Entonces, bueno, como que viene todo esto de la revolución industrial de Inglaterra, ¿no? Pero ¿qué pasa? El tren empiezan a venir mucha corriente inmigratoria, entonces empiezan a venir muchos inmigrantes de la zona de Italia, España, bueno. Cada corriente obviamente traía prendido su técnica, entonces la mayoría de las casas que tenemos acá son estilo italiano. A raíz de toda esta corriente inmigratoria empieza esto de las construcciones a asentarse, ¿no? Bueno, la mayoría son casonas italianas. También utilizaban mucho el ladrillo, eran casonas, digamos, que eran no tanto extrovertidas, sino que eran más introvertidas, tenían digamos, una serie de espacios donde se iba desarrollando la vida y una galería, ¿sí? Como que la galería nucleaba todos los otros lugares. Todo eso, digamos, como que se transcultura, ¿sí?, a la Argentina de hoy. Y también se mezcla con los materiales que hay acá. O sea, entonces es una mezcla, no es propiamente dicha un estilo específico. Entonces, a partir de esa problemática surge esta necesidad de hacer un proyecto donde sean los chicos, en ese momento los chicos de sexto grado, que salieran a investigar sobre las distintas paredes
que habían encerrado en esos muros instituciones importantes que de alguna manera forjaron el crecimiento del pueblo. Bueno, cada una desde su lugar, desde su grado, fue aportando lo que podía y lo que conocíamos. Entonces se los dividió en grupos, a cada grupo le tocó investigar sobre una de las paredes. Por ejemplo, un grupo le tocó investigar sobre la subcomisaría, otro grupo investigó sobre la Casa de la Cultura y el Consejo Deliberante, donde ahí había funcionado el secundario. Otro grupo le tocó la Casa de Rossi, donde había funcionado la Escuela Malvinas. Otro grupo le tocó la Sociedad Italiana, donde había sido la pared que había resguardado los inicios de la Escuela de Banda. Y así, digamos, un montón de paredes que consideramos importantes. A mí me tocó investigar sobre la subcomisaría de Etruria. Me acuerdo que fue en 1997 cuando estaba en quinto grado. Tuvimos que recabar información y encontramos que la subcomisaría había funcionado en la casa de la señora Stamponi. En ese momento habíamos ido hasta su casa para contarle que ahí había funcionado por primera vez la subcomisaría del pueblo y que por eso se denominaba a su propiedad como una de las paredes con historia de Etruria. Hoy, después de 20 años, pasar por ahí me trae un montón de recuerdos y siento que esas paredes son parte de la historia del pueblo, pero que también forman parte de mi propia historia y de mi paso por la escuela primaria. En el año 1925 se crea la dependencia policial con la jerarquía de comisaría, siendo su primer titular el señor Alfredo Martínez. En el año 1972 se declara destacamento policial dependiendo de la comisaría del distrito número 34 de Villanueva, con asiento en la unidad regional 8 de Villa María. La sala de primeros auxilios comenzó funcionando en la esquina de 40 y Balestrini, prestando especial asistencia humanitaria a la población humilde. En la década del 50 funcionaba detrás de la iglesia, en el domicilio de doña Margarita Giordanino, desde donde se hacían campañas de vacunación preventivas, asistencia médica escolar y el control de la salud pública. En 1967 se formó la Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital Vecinal, que trabajó fructíferamente en procura del edificio propio, logrando recaudar del aporte al turista y solidario de la población más del 80% del equipamiento del instrumental y aparatología médica, como del amueblamiento de las habitaciones. El Hospital Vecinal de Etruria fue habilitado el 17 de mayo de 1972, en la esquina de Boschetti y Escherano, con la presencia de autoridades provinciales. Podemos afirmar que el hospital es fruto de aquella sala de primeros auxilios que en 1940 inicia la municipalidad, apoyada por la Comisión de Ayuda Social. En la actualidad se llama Centro de Salud Municipal Dr. José A. Coroleu.
Los alumnos se interesaron mucho en saber, a través de esas paredes, la historia de nuestro pueblo. Nos llega una inquietud junto al departamento ejecutivo de la Escuela 12 de Octubre, más precisamente los quinto y sexto grado y jardín de infantes, de un proyecto que habían realizado en la institución llamado Paredes con Historia, que era un poco revivir los lugares históricos, institucionales, educativos, y traerlos un poco al presente, y que las generaciones actuales y futuras pudieran conocer cómo se había desarrollado la historia de nuestro pueblo. Para que esa investigación de pronto no quedara en la nada, se le propuso al intendente, que en ese momento era Nelio Lerín, realizar unas placas para que quedaran puestas en las paredes para que eso sea reconocido. El Ejecutivo presta total colaboración, donde se construyen las placas, si mal no recuerdo, porque bueno, esto pasaron ya más de 20 años, en la escuela, en la parte de los cursos creo que de cerámica, donde se realizan todas las especies de mayólica con los nombres y las fechas y lo que había ocurrido en cada lugar. Y bueno, se presta colaboración. Es más, tanto el Consejo nos pareció que era importante apoyar esta iniciativa, y así quedó reflejado en las construcciones, y donde hoy todavía se pueden apreciar en muchos lugares las placas, y bueno, que creo que por suerte la gente las valoró, y hoy todavía creo que en la mayoría de los lugares se pueden ver y están, salvo en muy pocos situaciones por remodelación o demás, que bueno, que a lo mejor tendrían que ver la posibilidad de que queden en algún lugar. Recuerdo cuando los alumnos presentaron este proyecto, el centro educativo abrió sus puertas a toda la comunidad, donde los niños expusieron allí sus trabajos, sus investigaciones, compartieron todo lo que ellos habían recopilado sobre la historia, y este fue un evento que sobresalió dentro de la institución, y fueron muy felicitados el equipo docente y los alumnos que participaron en el proyecto Paredes con Historia. Se presenta a la población y bueno, fue un evento muy importante, porque para mucha gente, sobre todo maestras jubiladas que se acercaron, gente mayor, le pareció muy importante el trabajo que se había hecho, y bueno, también el Consejo lo nombró como algo de interés cultural también, así que bueno, fue un trabajo muy lindo. Y después tener el patrimonio cultural, la definición de patrimonio cultural. Son todos los tipos de bienes que son creados por el hombre, ¿sí? Bueno, y que en conjunto definen la identidad del pueblo. No solo parte de lo físico, a ver, hoy tenemos esto y hay que rescatar esto porque tiene un montón de años, no. También tiene valores estéticos y históricos, ¿sí? Eso es un poco lo que... Y la idea es que siempre se transmita hacia el futuro, que se conserve hacia el futuro.
Pasados unos años, en el 2010, hacemos un viaje a Cerro Colorado con los chicos de quinto grado y bueno, y ahí se quedan ellos impresionados por la gran representación de identidad que tiene Cerro Colorado con todas las pinturas rupestres que dejaron los antepasados. Todo comenzó cuando íbamos a quinto grado, en donde realizamos un viaje de estudio a la Reserva Cultural y Natural del Cerro Colorado. También recuerdo que subimos al Cerro Intihuasi, en donde además de ser una aventura muy linda, se podía sentir que era un lugar que tenía mucha historia, que tenía mucha identidad. Esto nos motivó, nos incentivó para que al volver a nuestro pueblo le preguntáramos a nuestra seño qué era lo que tenía nuestro pueblo, cuál era la historia de nuestro pueblo. Entonces, a partir de esa inquietud surge nuevamente otro proyecto que lo denominamos Construyendo Identidades, y ahí se vuelve a trabajar y a rescatar esas paredes con historias que se habían trabajado en el 98 y se incorporan los árboles. Con los chicos realizamos una investigación a partir de fuentes bibliográficas para tener datos más precisos con los libros de nuestra autora de nuestra localidad, con la señora Nora Cataño de Bollino, en donde ella hacía una referencia histórica, ¿no es cierto?, de cada lugar, sus orígenes, fundación, personas que han participado. Entonces, bueno, esos libros para nosotros fueron valiosísimos. El de Etruria Centenaria, pasado y presente de Etruria Centenaria, y también trabajamos muchísimo con el otro libro de Barrio Soria. Se movió muchísimo la familia buscando todo ese material, buscando datos. Tuvimos la presencia de una abuela que nos vino a contar sobre los orígenes de una empresa en nuestro pueblo, como fue la empresa de Viñeta. Además de contar con estos abuelos, también tuvimos, ¿no es cierto?, visitas de arquitectos, tuvimos visitas de abuelos que habían escrito poesías. Fue muy linda la participación, comprometida de la familia y de gente que estaba interesada en que esto siguiera y que se diera a conocer, ¿no es cierto?, que está interesada en recuperar el valor, ¿no es cierto?, a las cosas, tanto sean edilicias como naturales, que tiene nuestro pueblo. Comenzamos trabajando fundamentalmente con imágenes para que los chicos comenzaran a comprender y ver la diferencia entre lo que era patrimonio y no. Un patrimonio es todo aquel legado que se recibe, generalmente el patrimonio cultural, un legado que recibimos de nuestros antepasados, que se van transmitiendo de generación en generación, si es un legado cultural intangible, y si es un legado cultural tangible, es lo que ellos podían ver y tocar, justamente como por ejemplo los edificios que vemos en nuestro pueblo. Y también definieron patrimonio natural, que es de la naturaleza, lo creado por Dios, y que se preserva a través del tiempo, y que el ser humano también ayuda a esta preservación, que eso es lo más importante de lo que es un patrimonio, que el ser humano y todos nosotros, y es nuestra responsabilidad, preservar todos esos legados que tenemos, tanto naturales como culturales, durante todos los tiempos, y que lo va haciendo la gente. Y bueno, y allí salimos y recorrimos, vieron las fachadas de esos edificios, y organizaron afiches plasmando allí con sus palabras qué eran, qué los diferenciaba uno de otro. Nosotros, los niños, debemos cuidar el patrimonio natural, como también proteger el legado cultural. Algarrobo, ombú y tala son parte de la historia que con mucho esmero los chicos conocieron. La historia de mi pueblo me gusta conocer y con seguridad cuidar su identidad. Nidos y palomas, bandadas y palmeras, qué linda está tu plaza de Etruria cuando llega la primavera. Uno de los trabajos más motivadores para ello fue la salida al pueblo. Se iban llamando, se iban gritando, mirá, este sí, si no preguntaban, señor, ¿a vos te parece que esto es un patrimonio o esto no es un patrimonio? Realmente ellos van descubriendo y decían, mira, esto es lo que la señora Janina, que es la arquitecta que vino a darnos la charla,
nos dijo que tenían los primeros edificios. Mirá que esto es la fachada, fíjate que tienen, por ejemplo, determinado formato, las casas, todo eso es lo que les llamaba la atención. Y a los chicos les gustaba salir a dibujar afuera. Por ahí muchos decían, ¿cómo vamos a dibujar esto? Sobre todo en los edificios que son antiguos, que tienen más recovecos, más detalles, pero la verdad es que se ingeniaron y salieron unos trabajos re lindos en lo que ellos podían hacer, ¿no? Lo dibujaban y después veníamos al aula y en el aula lo pintaban. ¿Qué árboles les parecían que eran importantes por su tamaño, ¿no es cierto?, por su ponencia, por su particularidad? Entonces, a través de un trabajo de investigación que se hizo sobre las características que debían tener, ¿no es cierto?, los patrimonios naturales, pudieron reconocer, ¿no es cierto?, ciertos árboles. Salimos del aula para hacer un trabajo realmente de visita, de mirada, de guía en el pueblo. Fuimos directamente a los lugares, hicimos el recorrido por las calles y creo que eso fue lo que más los motivó, ¿no es cierto? Porque salíamos con las cámaras para fotografiar, para grabar, ¿no es cierto?, en donde ellos estaban y querían presentar ese lugar, querían leer lo que estaba escrito en cada una de las placas que ellos pasaban. Fue realmente importantísimo porque lo que ellos habían leído en los libros, habían producido sus textos, también teníamos la parte, ¿no es cierto?, de la visita a ese lugar. En ese recorrido nos fuimos encontrando con gente que había participado a lo mejor en algún momento o había sido dueño de ese lugar, o tenía algún conocimiento sobre lo que había funcionado allí. Entonces, eso los motivó muchísimo a los chicos y yo creo que esas experiencias contadas y vividas de ese modo no se lo olvidan. Y bueno, y los chicos como que les llamaba la atención, decían, mira, a lo mejor ese piso yo lo tengo en mi casa, o mira qué lindo eso, no lo había visto nunca, y yo paso todos los días. Es como el redescubrir, bueno, el profesor Niemi nos decía esto, de que uno debe caminar la ciudad, o el pueblo, lo que fuera, uno siempre lo hace por lo general enroscado en sus cosas, o mirando al teléfono, mirando el piso, ¿no?, y no mira hacia el cielo. Entonces es caminar mirando y redescubriendo lo que tengo hacia mi alrededor. Y bueno, y valorar un poco eso, ¿no? Los niños de Etruria tienen una gran misión: preservar sus patrimonios, ser guardianes sin condición. Es una historia heredada que forma nuestra identidad. Los antepasados soñaron que los cuidaríamos con seguridad. El legado cultural se reflejó en paredes, la variedad natural en plantas que crecen. Construir nuestro futuro sin olvidar el pasado, proteger nuestros patrimonios es nuestro deber honrarlos. Desde lengua y literatura, como hemos trabajado con distintos tipos de textos, uno fueron los textos expositivos, que los chicos pudieron, ¿no es cierto?, aprender a escribir y a describir, ¿no es cierto?, características particulares de los diferentes lugares. También otro texto de enseñanza había sido la carta formal. Prepararon una carta para el gobernador, para que arreglen la policía porque estaba en malas condiciones. Y me dieron el honor de entregársela. Estábamos en el cine todos sentados y él, bueno, hablaba, decía sus cosas, todo. Y después cuando terminó, yo tenía la carta ahí y él bajó y yo se la di. Hola gobernador, esto es para usted. No dije nada, me da vergüenza.
¿sí? O sea que ellos se sienten parte de ese pedido, ¿no es cierto?, de haber salvado ese lugar. Además de que habían participado de un abrazo solidario a un lugar que identifica a Etruria, porque estuvo desde los orígenes del pueblo. Entonces, se sintieron realmente partícipes activos de ese trabajo. Y ahora están arreglando la policía. ¿Funcionó? Funcionó. Y bueno, como que lograron diferenciar realmente qué es lo importante de estos patrimonios, que es que son en realidad su herencia, la herencia y lo que los identifica, nos identifica a todos como pueblo, que es lo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. En esas fachadas, como les decía antes, ellos vieron mucha de la cultura traída desde Europa. Luego se consiguió, ¿no es cierto?, a partir de un largo trabajo de 2 años, que tanto la parte cultural, que fue trabajado desde las ciencias sociales, como desde lo natural, desde las ciencias naturales, fueron reconocidos edificios y árboles como patrimonios de nuestro pueblo. Nos encontramos con que al distinguirlas solamente no alcanzaba. Entonces los chicos propusieron ir al Consejo Deliberante y ahí se gestó una ordenanza donde se nombraba patrimonio cultural varias de esas paredes que ya se habían rescatado desde la construcción histórica que se había hecho anteriormente y se une entonces a este otro proyecto. Nosotros recibimos una carta de una iniciativa de un grupo de docentes de la Escuela 2 de Octubre en conjunto con los chicos que habían hecho un trabajo de investigación que estaba muy bueno, se habían tomado la molestia de recorrer prácticamente todo el pueblo y alrededores del pueblo, donde encontraron determinadas construcciones que meritaban ser declaradas patrimonio histórico por su fachada, por su antigüedad. Y bueno, y dentro de eso también habían encontrado diversos tipos de plantas que tenían su buena cantidad de años y bueno, y eran autóctonas que muchas no se encontraban, o sea, no solamente te digo, fue en el pueblo, sino que se dedicaron a correr alrededor, creo que fueron a un campo también a declarar, a buscar especies que las encontraron. Bueno, fue un trabajo que realmente en su momento nos sorprendió a todos porque habían hecho una cosa muy muy buena. Rescatamos los bosques, los 2 bosques que hay en el campo, que son los bosques de Chañares y los bosques de Algarrobos, que iban a ser sacados para sembrar y se rescató a través de esta ordenanza, no los pudieron sacar, así que eso también es re importante. Nosotros en una sesión del Consejo, bueno, tomamos nota de ese trabajo, esa tarea, se debatió, se trató, por supuesto tuvo amplia aceptación por todos los integrantes en ese momento del Consejo, y bueno, se empezó a trabajar para crear un proyecto de ordenanza que fuera aprobada para declarar patrimonio. Uno se siente de que está queriendo conservar lo que heredamos, ¿sí? Tanto lo que nos dio la madre naturaleza como lo que nos dieron nuestros antepasados, en tanto a la historia y a la cultura del pueblo. Entonces, me parece que es sumamente valioso lo que uno trata de hacer desde la escuela, de formar para cuidar. El producto final fue una revista en donde se dio a conocer a la comunidad, porque fue presentada delante de toda la comunidad para que el pueblo tuviera conocimiento acerca de esos patrimonios y los valorara. El diario Puntal tiene la iniciativa de sacar un proyecto, un programa donde invita hacia toda la comunidad, toda la región, toda la provincia, a presentar árboles que tuvieran una historia o que tuvieran algo importante de contar. Y entonces cuando nosotros nos enteramos, mandamos al diario Puntal la nota donde nosotros habíamos realizado el proyecto Construyendo Identidades, que rescatamos los árboles. Entonces Carlos Gamón, que era el presidente del diario Puntal, nos llama a una cita, nos cita, digamos, a Villa María y ahí nos pide que le presentemos todo lo que habíamos hecho. Y él se emociona, me acuerdo tanto, porque se emociona porque él como que ve reflejado en lo que él quiere hacer a través del diario
lo que nosotros hicimos. Le da una importancia espectacular, que me acuerdo con Tamara salimos de ahí y salimos saltando en una pata. Saca una nota de una página entera en el centro del diario y después cuando termina ese programa, dentro de la lista de agradecimientos, estamos como en primer lugar la Escuela 12 de Octubre de Etruria. Sobre todo los italianos, ¿no? Venir con la idea de que lo nuevo es lo bueno y lo viejo no sirve. Por eso también pasó esto de la pérdida del patrimonio, porque, no, es viejo, tirémoslo abajo y busquemos algo nuevo. Lo nuevo es bueno, ¿entendés? Es como olvidarse de todo aquello que traía. Si bien nosotros acá, nuestro pueblo nace, digamos, más en la época de Sarmiento, donde se colonizó toda la Argentina, y no tanto con las guerras, pero la época de la guerra pasaba esto, ¿no? Se venían escapando de aquello y todo lo que es ruina no sirve. Tiremos todo y arranquemos. Hoy en día sigue pasando eso. La idea del progreso. Lo viejo no sirve, lo nuevo es, progrese. Lo que había quedado pendiente en esa época fue una cartelería para que fueran reconocidos. Por eso volvimos a insistir el año pasado, en el 2016, con un proyecto que ya venía de años anteriores, que lo había sido coordinadora Marcela, sobre paredes con historia. Con toda la problemática que surge en la población de las napas altas, se ven que muchas de las construcciones estas que están nombradas patrimonios, rajadas, hundidas, y entonces también ahí los mismos chicos se les pregunta, ¿ustedes saben que estas construcciones que se están cayendo son patrimonios? Bueno, ante ese desconocimiento se vuelve a rescatar todos los proyectos anteriores con el propósito de que si se pudiera hacer, por un lado, los carteles, lograr los carteles, toda la cartelería, y por otro lado, un audiovisual para mostrar a la comunidad todo el trabajo de investigación que ya viene desde la Escuela 12 de Octubre, desde hace muchos años, tratando de revalorizar todas las paredes que son nuestro legado histórico y que son los chicos los verdaderos guardianes en el futuro que los van a proteger. Atrás de estos proyectos hay unos equipos humanos fabulosos, porque si no, no se podría llegar a lo que se llega y los chicos no podrían aprender como aprenden desde todos los espacios curriculares, porque son todos trabajos sumamente integrados, inclusive desde otras instancias, porque se ha presentado en el Congreso de Buenas Prácticas en Córdoba como innovación, se ha presentado en otro congreso en Villa María también este año, o sea que siempre son trabajos que se valoran. Inclusive participamos en el concurso de Boca en Boca que organizó UPC y fue uno de los proyectos que se eligió de forma unánime porque vieron que realmente el chico participa como un ciudadano activo.
es él mismo el que construye la historia del pueblo y es el que la va a proteger el día de mañana. A fines del 2016 nos comunican que habían estado trabajando y presentando unos proyectos en el cual nos incluían en el Ministerio de Educación de la Nación, que se llamaban Programas Universitarios de Historia Argentina y Latinoamericana. De ahí surge la necesidad de crear nuevos folletos del museo, pero para trabajar a nivel docente, donde teníamos que incluir los niños, los alumnos, junto con las maestras. En abril del 2017 se organiza el primer taller, un día fue con los alumnos, donde se sale a recorrer el pueblo, y al día siguiente con las docentes. De estos dos talleres surge también lo que se había trabajado con la Escuela 12 de Octubre, con maestras de sexto grado, de quinto y sexto grado, que era los patrimonios culturales y naturales. Pero por otro lado fuimos trabajando con las docentes de la Escuela 12 y también de la Escuela Malvina para llegar a lo que era los textos de la folletería del camino histórico y la cartelería nueva. Pasaron esa teoría y más las imágenes que disponíamos, que de donde participaron mucho también los chicos. Digamos que partimos de una cosa chiquita y nos fuimos más grandes, pero siempre estuvo el apoyo. Es más, creo que vamos a seguir trabajando muchos años más, si Dios quiere, en proyectos juntos, porque siempre están interesados. El proyecto cuando se presenta, es como un concurso en el cual entraron varios municipios y nos avalaron un cierto monto, el cual cubría una parte de lo que queríamos hacer, y nosotros lo ampliamos, nos llegamos a todos los montos. Y cuando presentamos intendencia hasta dónde estábamos cubiertos y qué nos faltaría, el intendente nos apoyó a decir, no, el resto lo cubrimos nosotros, pero lo terminamos y que quede plasmado. Y bueno, hemos financiado también una parte desde el municipio de Etruria, toda la cartelería correspondiente, porque lo que nos ha enviado el Ministerio de Educación no ha alcanzado para hacer la totalidad de la cartelería, pero bueno, es algo que invertimos con muchísimo gusto, porque va a ser en bien de nuestros vecinos y de nuestra historia. Es un trabajo de chicos que ya ahora tienen 20 y pico de años, entonces también es lindo mostrarles que lo que ellos trabajaron en su primario trascendió, quedó, para que es otra forma de enseñarle historias a los niños que están en niveles primarios, que esté plasmado en el pueblo, que cuando salen a recorrer sepan que están viendo una casa que fue un almacén de ramos generales, que fue la primer fonda, que ahí pasó el cura Gabriel Brochero. Hay muchas cosas que a lo mejor hay chicos que normalmente lo transitan y no lo saben. Los carteles eran lo primordial, porque ahora cualquier persona, la comunidad o cualquier persona que llegue a Etruria va a saber que la iglesia es un patrimonio cultural, que el tala es un patrimonio natural, porque está el cartel que refleja y que digamos, está en la indicación o el referente histórico puesto ahí, y eso ya está, es inolvidable. Y una folletería donde explica de estos lugares con sus direcciones y qué significado tienen en nuestra cultura, en nuestra historia. Además, estamos sumando el museo de nuestra localidad dentro de un circuito de museos regionales. Somos una de las pocas localidades pequeñas como la nuestra que tiene un museo tan lindo y tan importante como el que tenemos nosotros, y es bueno que lo promocionemos y que pueda venir gente a verlos y poderle mostrar parte de nuestra historia, de nuestros antepasados. Yo creo que uno como docente siempre tiene metas, ¿no es cierto? Que nuestros chicos aprendan, valoren, principalmente yo creo que uno apunta a eso, ¿no es cierto? La formación en valores. Haberles enseñado a que nuestro pueblo tiene su historia y que hay lugares que deben ser respetados, conocidos y valorados. A mí realmente que ellos hoy en día lo reconozcan me hace sentir más que satisfecha. Aparte que uno como persona, ¿no es cierto?, como ciudadano, cuida y preserva, también quiere que eso sea trasladado y que sea conocido por todos. Entonces yo me siento realmente muy satisfecha.
de lo que logre con mis alumnos y de lo que a futuro creo que voy a ver en ellos. Estuvimos recorriendo diferentes partes del pueblo donde ya eran antiguas y tenían fachadas antiguas y estuvimos sacándonos fotos, fuimos averiguando diferentes temas de cada fachada, la historia estuvimos viendo de Etruria Seria. Salimos a investigar una tarde donde veíamos las casas. Y entonces lo dibujábamos y después le poníamos de dónde era y después lo colocamos en una estera para que se viera los patrimonios culturales. Visitamos la gomería de Molina, que antes era la IPF. Después fuimos a donde pasó el tren por primera vez, al frente de la guardería Patito Feo. La calle Liceo Soria, que era el camino de carreta, y la calle Santiago Kenny, que es donde estaba el tanque. Y en la calle Liceo Soria habíamos visitado la casa de Gamboa, la casa Carranza, de Lolich y la de Lerda, porque eran muy distintas a las otras. Y porque eran casas muy viejas y se hicieron historia. Pero gracias a nosotros, porque no gracias a nosotros, sino gracias a la señora, porque nos dio la idea del trabajo. Y entonces nosotros empezamos a recorrer y fue como si fuese, como que quedaríamos en la historia. Y donaron plata y después cuando vimos el cartel nos emocionamos porque nos dimos cuenta que nosotros éramos participantes de eso. Y un poco orgullosa porque ese proyecto lo hicimos nosotros. Conocí muchas partes más del pueblo y aprendí mucho más de Etruria y por eso también me gustó. Veíamos las argollas donde ataban los caballos, todo eso que antes lo pasábamos pero nunca le prestábamos atención. Otra vez con el señor de matemática hicimos una encuesta a la casa de quienes conocían los patrimonios. La mayoría nos puso que sí, pero no sabían cuáles eran. Y entonces después también fuimos a Sanz, donde ahí decía que vendían muchas cosas, desde ropa hasta comida. Vendían hierbas, azúcar y nos mostraron todas las máquinas con que lo hacían. Hacer que no derrumben un lugar que tuvo tantos años en el pueblo y que llegó a ser un patrimonio cultural del pueblo fue algo muy lindo y entonces ahora lo bueno es que lo están construyendo gracias a nosotros. Muy acorde de todos los compañeros que fuimos a hacer eso. Siempre participan mucho en eso, es más, les gusta vivir la historia de esa manera. Pienso que el recorrido histórico con los carteles puestos en el pueblo y que sepan que ellos fueron partícipes para lograr eso es sumamente importante. Uno tiene que sembrar esa semillita en los chicos para que ellos después, en el día de mañana, sean ciudadanos activos y defiendan lo que tienen. Defiendan lo propio, lo suyo, la propia identidad que tiene el pueblo. Para poder querer el pueblo, lo tienen que conocer y de esa manera lo van a defender. Yo digamos que considero que es importante que las personas conozcamos todo lo que heredamos. Y a veces nos enfocamos solo en lo que heredamos en nuestra familia y no nos damos cuenta que somos parte de esta sociedad. Creo que a ellos los ha hecho crecer, ¿sí? Los ha hecho crecer como personas y futuros ciudadanos, ¿sí? de conocer y valorar lo que tienen. Por lo tanto, lo conocen, lo valoran, lo van a cuidar y no van a permitir que nada lo ataque o lo destruya. Y gracias a eso se pudieron salvar varios edificios o por lo menos dejar sentado qué funcionó, qué era en el pasado. Eso a nivel de patrimonio cultural del pueblo está bárbaro y que la gente o los chicos que no tenían ni idea, por ejemplo, qué pasaba ahí antes, se lo pueden imaginar o lo puedan tener presente también. Eso está muy bueno. Esto requiere difusión, de poquito, generar conciencia.
enseñarle a la gente esto de la valoración. Porque ponerle lo mejor para vos es un patrimonio, pero para el otro no. Entonces va a decir, pongámonos de acuerdo, ¿qué valores puede tener esto que realmente sea patrimonio? No hace falta que sea patrimonio nombrado por la UNESCO, pero por lo menos decir, empecémoslo desde acá, de chiquitito. O sea, es gestión, como están haciendo ellos desde los niños, de, bueno, hablarlos, trabajarlos, enseñarles, incentivarlos, motivarlos, que conozcan, que salgamos, recorramos, mirá todas las cosas lindas que tenemos acá que no sabíamos. O sea, un poco es eso, me parece. Hace ya muchos años atrás, alguien, ¿no?, a quien valoro mucho, como es doña Nora Bollino, comenzó a marcar la historia de un pueblo. Y que este grupo de chicos, con un grupo de docentes que supo conducirlo, que supo orientarlo, con intervenciones pertinentes, que lo pudieron conducir hacia la meta esta de lo que han logrado, es invalorable, y que haya surgido de esta nuestra escuela. Personalmente para mí fue muy valioso porque al venir de otra localidad yo no tenía mucho el conocimiento del recorrido de la localidad de Etruria, y eso me permitió conocer y valorar estos patrimonios, porque no se cuida nada si uno no lo conoce. No, yo creo que es fundamental, o sea, muy importante mantener edificaciones, especies vegetales, porque yo creo que todavía hasta el día de hoy toda la gente de Etruria nos lamentamos no haber hecho nada en su momento, porque no fue culpa de un gobierno, fue la situación que llevó a perder la estación del ferrocarril. Lamentablemente la perdimos, pero no por una desidia ni por maldad, simplemente porque había una necesidad de construir una terminal y no se pensó en su momento, tampoco había esa onda en ese momento de conservar patrimonios históricos. Y sería importante que todos pudieran, a través de estos aprendizajes, sumarse a las distintas instituciones del pueblo y poder así ser parte de la historia de este pueblo. Desde el ámbito pedagógico estoy convencida de que el amor al patrimonio surge y florece cuando uno es niño. La escuela es el escenario ideal para adquirir esos contenidos integrados. Primero fueron las placas que distinguieron las paredes con historia. Luego fue la ordenanza municipal que decretó patrimonios naturales y culturales. Luego, más tarde, fue el abrazo solidario que logró, junto con la gestión municipal, salvar el edificio de la Subcomisaría de Etruria, Patrimonio Cultural. Y por último, lograr como broche de oro a todos estos proyectos la colocación de los carteles y las nuevas placas que distinguen otras paredes con historia, y los carteles que van a ir en la vereda como referentes históricos. Yo creo que todas las partes involucradas en 1997, en 2010, en 2016, en 2017 y en el actual año, son parte de la construcción de la identidad de Etruria. No puedo olvidarme de la señora Nora de Bollino, que fue siempre nuestro referente y que estaría orgullosa, estoy segura que estaría orgullosa de este trabajo realizado. Infinitamente gracias a todos. ¿Quedó o no? Fantástico. ¿Querés agregar algo más, Marce? Creo que dije eso, creo que dije lo otro. ¿Está? No, dije todo. ¿Querés que lo diga de nuevo completo? No.
guitarra te halló en serenata y mi voz en la noche clara. Y hoy las dos cosas unidas quieren cantarte, tierra querida. Y hoy las dos cosas unidas quieren cantarte, tierra querida. Quiero que este verso llegue hasta el pueblito donde yo he nacido, para que sea escuchado por la gente de mi pueblo, para que sea escuchado por la gente de mi pueblo. Etruria, hoy me encuentro lejos, no importa la distancia, yo te llevo muy dentro y estás, Etruria, aquí en mi alma. Yo te llevo muy dentro y estás, Etruria, aquí en mi alma. Mi voz y mi encordado solo te harán recordar cuando chango en las esquinas unas coplitas solía cantar. Cuando chango en las esquinas unas coplitas solía cantar. Etruria para mí es un nido como el del mismo jilguero que de pronto